Vamos a empezar con el aspecto de la vocación misionera. Y entonces, un primer apartado que tenemos que identificar es que la vocación cristiana a la santidad y a la misión. Ya lo decía el Padre Bueno y el Padre Hurtado, que la misión es parte de nuestra identidad cristiana, no es un añadido. Por eso, en este primer momento, vamos a hablar precisamente de la vocación cristiana a la santidad y a la misión. O sea, nacemos con esa vocación. Entonces, la vocación cristiana para nosotros va a ser siempre relación personal con Cristo. O sea, cuando hablamos de vocación cristiana, que somos cristianos, es porque nos relacionamos con Cristo. Por lo tanto, alguien que no tiene esa relación con Cristo es lo que le llamamos en la iglesia el diálogo interreligioso. Pero todos los que tenemos esa relación con Cristo, pues nos podemos llamar cristianos. Entonces la vocación cristiana se da por esa relación con Cristo, que es un encuentro y es una amistad. Entonces, por tanto, me puedo llamar cristiano cuando yo tengo esa relación de amistad con Jesús, con Cristo. Por eso es tan importante, por ejemplo, que en la catequesis a los niños se les insista en esa relación con Cristo, más que conocimiento teórico, que a veces se reduce solamente a que aprendan un catecismo de memoria. Eres cristiano porque te relacionas con una persona que es Cristo. Y en este encuentro también hablamos que es seguimiento evangélico, también es imitación. Acuérdense que se habla que no es lo mismo seguir que imitar, porque imitar podemos gestos, actitudes en ropa, ¿no? Pero sí tenemos que imitar algunas acciones de Cristo. Y entonces, ¿cómo desde abajo? Hablemos desde el nacimiento. ¿De qué manera entonces estamos nosotros favoreciendo ese encuentro de amistad, ese seguimiento, esa imitación que debemos tener con Cristo? Pero también es muy importante la transformación en Él. La idea fundamental es que nos transformemos en Cristo. Ese pasaje de Donec Formetur Christus, hasta que se forme Cristo, pues tiene que empezar desde abajo, desde los primeros años. El gran problema de nuestra iglesia es que los primeros años los preparamos para los sacramentos, pero no para el encuentro, no para el seguimiento. Y esa es una gran debilidad que podemos tener. Entonces, aquí hablamos de esa transformación en Él y asociarnos a su obra redentora. Entonces dirán, bueno, ¿cómo un niño se puede asociar a la obra redentora de Cristo si está pequeñito, si todavía no puede ir a misiones? Bueno, desde la oración, desde su comportamiento, desde sus pequeños sacrificios que puede hacer, entendiendo el sacrificio no como algo que te cause dolor, sino como algo que ofreces, algo que lo hace sagrado. Entonces, cuando trabajamos en eso, en esos procesos, pues el niño va creciendo con esa conciencia misionera. Puedo apostar que más de alguno de ustedes, desde abajo, desde su niñez, viene perseverando. Pero aquí lo importante es ver nuestro proceso. ¿Sí? En mi caso, pues yo vengo desde abajo, desde la catequesis infantil, desde la llama. Entonces, he llevado de alguna manera un proceso, bien o mal, pues quién sabe, ¿no? Pero, porque el sábado llegaba a lo católico y el domingo llegaba con los hermanos nazarenos, ¿no? Hasta que tuve que decidirme a mis 9 años con quién me quedaba. Pero bueno, fue parte del proceso. Entonces, transformarnos en Él. Y entonces, siempre esta vocación cristiana es vocación a la santidad y a la misión. Santidad y a la misión. Entonces, ¿quién está llamado a ser santos? Todos. ¿Quién está llamado a ser misioneros? Todos. Pero entonces los procesos, ahí está la cosa. Entonces, llamado a la vocación a la santidad y a la misión, como exigencia del bautismo. De hecho, algunos dicen, cada bautizado es misionero. Perfecto. Pero habría que ver de qué manera hacemos caer en la cuenta a los papás, a los padrinos, acerca de esta realidad. Entonces, según las pautas de las bienaventuranzas y del mandamiento del amor, todos entonces, desde este punto de vista, estamos llamados a la santidad y estamos llamados a la misión. Recordando
que la vocación es fruto de la misión. Aunque en la teología vocacional se habla, ¿no? Llamada, respuesta, misión. Pero si vamos a lo más profundo, pues la misión del Padre brota el llamado, brota la vocación. Y entonces, dentro de esta vocación a la santidad y a la misión, existen 3 estados de vida. ¿Sí? De toda vocación cristiana, sea laical, sea religiosa, vida consagrada o sacerdotal, en cualquier estado y condición es una llamada a la plenitud de la santidad cristiana. Entonces, a ver, ¿quién está más obligado a ser santo? ¿El laico, la religiosa o el sacerdote? Todos. No todos. Aunque pues a veces hay sus diferencias, ¿no? Dice, no, pues este laico debió haber sido sacerdote. No, está mejor así como laico. Si hubiera sido sacerdote quizás no fuera tan santo, ¿no? Entonces mejor está bien ahí. Es decir, como que a veces llegamos a pensar que, ay, la madrecita, ¿no? Y si vamos a recibir la comunión, mejor con la madrecita porque, ¿verdad? Durmió con su mujer, ¿verdad? Entonces mejor que ve de la madrecita porque es santa. Bueno. Y todavía hay sus diferencias. Dense cuenta en muchas parroquias donde los ministros de la Sagrada Comunión todavía no son bien vistos, ¿no? Y se van por otro lado. Porque hay una idea que de la santidad mal entendida, pues. ¿Sí? Entonces, el llamado a la santidad es para todos en cualquier estado de vida. Todos estamos llamados a la plenitud de la santidad. A ver, por favor, empezamos con los documentos. Lumen Gentium 40, Vaticano II. Estamos llamados a la perfección de la caridad. La respuesta debe ser de totalidad en cada una de las vocaciones. Lo que decía, no es de porque soy laico, mi respuesta es el 30%, soy religiosa el 70% y soy sacerdote, tengo que dar el 100% de respuesta. En todo estado de vida, la respuesta debe ser a plenitud. O sea, eres laico, vive tu laicado a plenitud, gózalo, o sea, intensamente, eres sacerdote, eres religiosa. Por eso se habla de que la respuesta debe ser de totalidad en cada una de las vocaciones, pero también de disponibilidad. O sea, en cualquier estado de vida, ahí lo voy a adelantar de una vez. Entonces se ocupa la disponibilidad para colaborar en la misión local y en la misión universal sin fronteras. Entonces, por ejemplo, pensemos en los seminaristas. ¿Se están formando para qué? ¿Para la iglesia local o para la iglesia universal? Para la iglesia universal. Y que se concretiza en una iglesia particular. Pero no se queda acá, sino que está la apertura en la universalidad. Lo mismo una religiosa. Se consagra en un instituto concreto. Pero a ver, ¿eres religiosa solamente en México? ¿O ahí en tu país? En todo el mundo. Entonces, es aquí y en todo el mundo. Entonces la misión no se limita a un instituto. Por eso dice, la respuesta, la disponibilidad total para la iglesia local y la misión universal. Y hay que distinguir, no obstante, que en el campo apostólico hay matices y carismas especiales. Principalmente si se trata de la vocación misionera ad vitam, de universalismo y de primera evangelización. Lo que decía el padre, lo repetía varias veces, que no todos somos buenos para todos, ¿no? Pero en algo nos tenemos que especializar. Entonces, hay carismas especiales. Todos somos misioneros, claro, pero hay un carisma especial a tientes, que ahí pues no todos le van a entrar. Pero no porque no quieran, no porque, sino por el carisma, porque quizás no es lo propio, pues, ¿no? Entonces, pero claro, hay congregaciones, luego lo vamos a ver, que son atientes y sin embargo tienen trabajo de oficina o parroquial, pero se habla de que no pierden su carisma, sino que la viven de una manera diferente. Bueno, entonces, la disponibilidad misionera va a depender de la relación personal con Cristo y del seguimiento. Es decir,
un sacerdote, una religiosa, un laico, un seminarista, no sé si, que está pegado a Cristo, va a ser más sensible, decir, vale, me voy. Pero alguien que no tiene esa relación con Cristo va a empezar, no, pues es que mi familia, es que mi papá, es que hice un trato, es que tengo deudas, y cómo me va a cambiar ahorita si apenas me voy insertando a la comunidad. Esto significa que tu contacto con Cristo no está muy bueno. Por eso afirmamos, la disponibilidad misionera depende de la relación personal con Cristo y del seguimiento evangélico. Los textos, dijéramos, magisteriales que hablan de la misión, indican fundamentalmente un envío o misión, mientras al mismo tiempo precisan unas condiciones de seguimiento. Es decir, Dios te llama, pero hay ciertas condiciones a nivel personal y a nivel comunitario, como respuesta a una llamada. Es decir, no basta que yo tenga la ilusión, sí, yo quiero ser misionero y hay ciertas condiciones básicas para poder ir. No se trata nada más de que te emocionaste en un congreso, en un evento, sino cuáles serían entonces, en el momento actual, las condiciones para que tú puedas responder a esta vocación, a este llamado. Hay una dinámica interna que en orden lógico sería vocación, es decir, la dinámica interna sería el llamado, que tenga la vocación, el seguimiento, la comunión y la misión. Entonces no puedes ir a la misión si no respondes al llamado. Pero el que seas llamado implica un seguimiento, y el seguimiento va a implicar un proceso de formación que te va a conducir a la comunión, ver si realmente eres capaz de hacer vida comunitaria para ser enviado a la misión. Y los grandes problemas que existen es en la cuestión comunitaria. No es fácil vivir en comunidad. Aunque ven aquí, hay las hermanitas, cómo se llevan de bien. Así un ratito, ¿no? Pero viviendo juntos no es igual, ¿verdad? Verse aquí porque vienen de diferentes lugares, ¿cómo están? Pues sí, pues, pero ya en el trabajo concreto no crean que es tan fácil. Es complicado. Y entonces, un buen misionero, sea laico, sea consagrado, vida consagrada, sea sacerdote, pues tiene que pasar por ese entrenamiento. Por eso aquí en México ahorita, de los jóvenes, ya profesionistas, porque es un primer requisito, para poder ir a misión a clientes, debes tener una profesión, ya, con título y todo, bien. Y además de eso, todo el proceso de formación, la cuestión médica, la cuestión psicológica, los idiomas, el vivir en comunidad, empezar a hacer las experiencias de misión local, misión diocesana, misión nacional, para que de esa manera, pues después de unos 2 años, más o menos, de formación, podamos decirte, pues sí te vas o no, ¿verdad? Entonces, como te dices, yo me quiero ir a África, pues sabes que tu perfil es para que te vayas a otro país, pero no a África, no a Asia, ¿no? Y bueno, esa es también una situación, porque a veces escriben, parece que yo quiero irme, pero a Asia, concretamente a Asia, ¿no? Pues hacia donde tú quieres ir, quién sabe si te vayan a mandar, ¿no? Pero no quieren llevar un proceso, ¿sí me explico? Como que a veces se ve como una forma de salir del país. No, turismo religioso o turismo misionero, pues no, ¿verdad? Entonces, y por eso ponemos esto: vocación, seguimiento, comunión y la misión. Sería como lo lógico. La llamada, recuerden que es iniciativa y don de Cristo, nadie se ofrece. Es llamada, es don. Iniciativa de Cristo y supone una relación personal con Él. Por eso es como cuestionante cuando alguien dice, es que yo siento que quiero, que Dios me llama al sacerdocio. Oye, pero si este chavo nunca llegó a la iglesia, no tiene sacramentos, o sea, ¿cómo es que de pronto así sintió el llamado de Dios y no tenía una relación con Cristo? No estamos diciendo que no esté Cristo presente ahí, ya lo hemos dicho, ahí está presente, pero para un llamado de este tipo, necesariamente hubo un encuentro, hubo algo que te movió a entregar tu vida a Cristo. Y los casos de seminarios que reciben a jóvenes que dicen, es que yo viví nada más esta experiencia y siento que Dios me llama, terminan mal las cosas, muy mal, ¿no? Entonces tampoco se emocionen, porque a veces las congregaciones
Hablo de otro país, no de México. Y quiere emocionar a la muchacha y tranquilita, ¿no? Con calma, porque pues eso de acelerarse por tener vocaciones se paga caro, ¿no? Se paga muy, muy caro. Entonces, esa iniciativa de Dios implica relación personal con Él. El Señor llama para compartir su misma misión. Y esto debe quedar claro. ¿Para qué Dios me llamó a ser religioso, sacerdote o laico? Para compartir su misma misión. Ahí está. O sea, ya sé que si me meto de religiosa es la misión de Cristo. El sacerdote, la misión de Cristo. Pero hay sus matices, hay sus diferencias, ¿no? Entonces, esa es la distinción, podríamos decir. Es una llamada que pide seguimiento con disponibilidad. ¿Por qué? Porque se trata de compartir la vida con Él. Fíjense, es compartir la vida con Cristo, para que de esa manera podamos compartir la vida con la comunidad. Pero si no comparto la vida con Cristo, pues en la comunidad pues sí voy a ser muy popular y me van a querer mucho, pero ¿dónde quedó Cristo? Quedó guardado. Como decimos, Cristo es un lado que ahí te voy, ¿no? Entonces fíjense que es un gran riesgo. Dice el texto, nos llamó para que estuvieran con Él. Entonces si Dios me llamó a esta vida es para que yo comparta su misma vida. Yo comparto con Él y salgo a compartirla con los demás. Es lo que la gente pide, ¿no? Háblennos de Dios. Y entonces, la vocación a la santidad y a la misión se vive, esto es muy importante, en grupo espiritual y apostólico. ¿Qué significa eso? Que no se trata de manera individualista. No, yo ser santo, yo santo y santo, ¿no? No. La santidad y la misión es para vivirla en grupo espiritual y apostólico. Yo me hago santo junto con. ¿Sí? Entonces, y ahí, claro, aprovechemos esa oportunidad de hacernos santos. Y eso es lo que se había querido antes, ¿no? De una manera muy personalista, muy individualista, y eso pues traía pues graves consecuencias en la vida de la iglesia. Por lo mismo de que habíamos entendido un estilo de espiritualidad, lo que ya decía el padre Hurtado, ¿se acuerdan? Donde pues lo bueno, lo malo, un tipo maniqueísta, etcétera, y donde pues yo acá, los demás allá, ¿verdad? Y no, entonces hablamos del sentido de comunidad. La vocación, ya dijimos, es un don e iniciativa de Dios, lo que acabamos de decir. Lo cual va a implicar una respuesta libre, pero también generosa. O a ver, las que son ya religiosas, ¿quién te obligó? ¿La superiora general? No, yo creo que nadie, ¿no? Te vas a hacer religiosa porque te eres religiosa, ¿no? Pues no, nadie. Entonces, la vocación siempre no es un don e iniciativa de Dios. Podríamos decir una declaración de amor y encargo de una misión. Dios se declara contigo, una declaración de amor, y te encarga una misión muy concreta, muy específica. ¿Sí? Quizás con enfermos, quizás con niños, jóvenes, con quien te toca. Pero tómalo así, es una declaración de amor de Dios para mí, que me da una misión, me encarga una misión, que pide y hace posible la respuesta libre y generosa. Y dice, mira, aquí estoy, yo me declaro, tú dime. Los que son casados yo creo que pasaban por esa experiencia. Hubo una declaración de amor, ¿o no, Chuy? ¿Quién se declaró a quién? ¿No? Ah, bueno, ella sí, me imagino. ¿Sí? Tuvo que haber una declaración, a lo mejor en una primera instancia con los ojos. Algo tuvo que pasar como para que hubiera esa relación. Pues Dios tiene esa declaración de amor. Algo te debió haber cautivado de Él. Algo de Dios te hizo sentir
Y por eso estás aquí donde estás. Laico, religiosa o sacerdote. O seminarista en vía de. Y el ser seminarista significa, a ver, esa declaración que te hizo Dios, ¿cómo la estás llevando? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera le estás respondiendo a esa declaración de amor? En la vocación cristiana general se enraizan las vocaciones específicas. ¿Cuál es la vocación cristiana general? La vocación a la santidad y a la misión. Es general, ahí está todo. Por eso, al final de cuentas, cuando nos moramos, si fuimos laicos, sacerdotes religiosos, pues eso va a ver como que es el segundo término. Es la vocación cristiana, a fin de cuentas. ¿Cómo la viví siendo sacerdote? ¿Cómo la viví siendo religiosa? ¿O cómo la viví siendo laico? Ahí, entonces, en la vocación cristiana general está la raíz de las vocaciones específicas en las que se matiza el estilo de contemplación y de perfección. En esta vocación cristiana, dijéramos, se va dando el matiz del estilo, sea de contemplación, de perfección, de vida fraterna y de misión. Pero se necesita discernimiento para encontrar y responder a la propia vocación. Se tiene que pasar por el discernimiento. Por lógica lo hicimos, ¿sí? Un discernimiento para la propia vocación, para responder, así como un proceso de formación inicial, pero también permanente. Entonces habría que ver, a ver, ¿cuáles son los procesos de formación inicial que tenemos para despertar la inquietud vocacional? ¿Sí? La persona llamada se siente realizada cuando vive la identidad de su vocación con decisión, con donación y con gozo. Entonces, estamos hablando de que es una declaración de amor, implica discernimiento, sobre todo si hablamos de la vocación misionera ad vitam, lo cual va a implicar un proceso de formación inicial y permanente. ¿Y qué se va a necesitar? Tres cositas muy importantes: la recta intención, la voluntad libre, pero también la idoneidad. No basta que tenga recta intención, es que yo quiero, sí, pero sabes que no eres libre, o no tiene las condiciones básicas. O sea, aunque te quiera mucho, te tengo que decir no, ¿sí? Es que yo sí me quiero casar, sí, pero hay una situación que no te permite esto, ¿sí? Entonces fíjense, y cuando hablamos de la vocación misionera, pues también, desde luego tenemos que, tampoco para ser tan extremistas o complicarle la vida, pero por lo menos para asegurar de que esa respuesta que está dando sea libre. Entonces, la respuesta de la vocación supone unos elementos básicos. Primeramente, tomar conciencia de la misma llamada con su objetivo y exigencias. Es el discernimiento. Que la persona sea consciente de la llamada con sus exigencias. Que asuma libremente el compromiso. O sea, lo que hablamos de libertad generosa y perseverante. Y aceptar las mediaciones de la comunión eclesial en la que el llamado está enraizado: familia, grupo, parroquia, iglesia particular, etc. A ver, explico esto. Primer paso es que la persona, el joven que siente el llamado, sea consciente del llamado, no que le estén imponiendo algo, ¿sí? Segundo, que asuma libremente el compromiso, ¿sí? Lo que implica la fidelidad, la generosidad, la perseverancia. Soy consciente del llamado, asumo las consecuencias del llamado libremente. Pero también, el tercer punto, acepto las mediaciones de la comunión eclesial. Es decir, ahí cómo tienes que vivir en la familia, en el grupo, en la parroquia, en la casa de formación. ¿Sí me voy explicando ahí? Entonces, tenemos que ayudar. Bueno, esto para nosotros también, no es decir, pues ya estamos metidos en esto, Entonces, pero nosotros podemos ser ese medio, decir, mira, toma conciencia si Dios te llama, tú analiza realmente, pero también tienes que ser consciente de que hay que asumir el compromiso de fidelidad generosa y perseverante. Lo básico, pues.
pero también el cómo tú tienes que unirte, si eres laico, ahí en tu familia, o si eres religiosa o estás para la vocación religiosa, ahí en tu comunidad concreta, con tus hermanas postulantes, novicias, junioras, en la etapa que estés. Sí, porque pues, que se van a caer mal, y que se van a desgreñar a veces, pues también se puede dar, ¿no? Quienes hemos pasado por un seminario sabemos que hay de todo, ¿no? Bueno, entonces, la diversidad de vocaciones dentro del ámbito de la vocación cristiana indica una variedad que construye la unidad o comunión eclesial. Esto es muy importante. La diversidad de vocaciones dentro del ámbito de la vocación cristiana indica una variedad que construye la unidad. Variedad que construye la unidad. O sea, no es para que nos peleáramos, ¿no? Por ejemplo, acá, hablemos de la vida religiosa. Pues hay un tutti frutti, ¿no? De todos los colores. Y yo no los he visto que se hayan peleado hasta ahorita, no ha habido pleito entre ustedes, ¿verdad? Mi congregación es mejor, ¿no? La mía nació antes, no, que ustedes son sobrinas, que estas son primas. Bueno, ya empieza a salir la familia a veces, ¿no? Que una surgió de otra y bueno. Y no, o sea, hay diversidad. Y es para construir la comunión. Entonces, pero vayamos allá a nuestra diócesis o a nuestras parroquias y veamos a veces lo complicado que es, por lo menos en México, en una parroquia, que el sacerdote trabaje junto con religiosos. Es complicadísimo a veces. Ahí como que estira y afloja. No hemos sabido todavía a veces, no es general, el saber tener un apostolado, una pastoral común. Desde el respeto de los carismas, pero siempre en bien de la comunión, en bien de la unidad eclesial, puesto que todos estamos llamados a formar un solo cuerpo, como dice Colosenses 3:15. Entonces, aquí hay una gran riqueza, laicos, ¿sí? Entonces dirán, ¿quién tiene que llevar los procesos de formación misionera? ¿Los sacerdotes o las religiosas? Todos. Pero a ver, hay pocos laicos, a ver cuántas parroquias realmente le apuestan a que los laicos lleven los procesos. No siempre se les confía. La variedad se puede manifestar en cuanto a cómo se vive la fe, en cuanto a cómo se busca la santidad o perfección, cómo se hace la misión, de qué manera se vive la fraternidad o del propio estado de vida. Por ejemplo, hay laicos, grupos de laicos constituidos que tienen una forma muy específica de vivir la santidad. Uno dice, nosotros vamos a lograr la santidad atendiendo a los enfermos. Otro dice, bueno, nosotros vamos a lograr la santidad visitando, ¿qué será?, los orfanatos. O nosotras como religiosas, nuestra santidad la vamos a lograr de esta manera. ¿Sí? También se logra la santidad. ¿Sí? Entonces son matices. O sea, eso no significa que ella o él sea más santa o más santo que yo, no. La forma, la guía, el camino puede variar. Y qué bueno que haya esa riqueza y que compartamos esa riqueza. A veces esta diferenciación tiene su origen en el hecho de seguir la pauta de un carisma personal o fundacional. Por ejemplo, si hablamos de las hermanas franciscanas, si abrimos la llave, ¿verdad? Que hay de la Inmaculada Concepción, clarisas franciscanas, franciscanas de no sé quién y franciscanas de no sé cuándo. O sea, se abre una gran gama que uno sabe, no, quiénes realmente son hijas de San Francisco, pues. ¿Verdad? Ya son de tercer grado, de cuarto grado, etc. ¿Sí? Es decir, por el carisma fundacional. Y eso tenemos que conocerlo. Si un sacerdote en su parroquia tiene religiosas, pues lo mínimo es conocer el carisma fundacional. Pues para entenderlo, ya perfecto, ya sé que por acá van, ¿no? Entonces, y hay sus particularidades. El hecho de que haya un carisma personal o un carisma fundacional no significa que me voy a cerrar a la Iglesia Universal. Si tengo mi carisma, tengo que vivir mi carisma,
Pero ante todo, tenemos que vivir la vocación de la santidad cristiana. Y a veces, precisamente por eso sirven los capítulos, ¿no? Para remover, para como que decir, hey, como que nos estamos yendo por otro lado, como que estamos dejando la Iglesia universal por otro lado, y el Papa nos está insistiendo en esto, y como que pues, muchas congregaciones tendrían que reformular sus mismas constituciones, actualizarlas, pues para que den un mejor servicio, pues ahora sí, a la misión que Dios les ha confiado. Entonces el discernimiento vocacional supone una reflexión valorativa sobre la recta intención. Cuando hablamos, ¿dónde está? Cuando hablamos de recta intención, ¿de qué tratamos aquí? Bueno, cuando hablamos de recta intención, estamos hablando de criterios y motivaciones. O sea, ¿qué es lo que motiva a este joven a querer ser sacerdote, a querer ser religiosa o a querer ser laico, misionero laico? Pues cuando hablamos de recta intención es identificar cuáles son los criterios y las motivaciones de la persona. Hay que conocer. No, porque sí, es que ya me nació así, pero a ver, o sea, tenemos que saber muy bien qué te motiva. No es que se ven bien bonitas las madrecitas, ay, qué ternuritas, se ven bien bonitas y me gusta. Yo quisiera ser como ellas. No, pues eso no es un criterio suficiente para que te podamos aceptar. Bueno, cuando hablamos de voluntad libre, es la opción fundamental, es decir, decisiones permanentes, actitudes coherentes. Entonces, es la opción fundamental, la decisión permanente, las actitudes coherentes, o sea, que yo vea que hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Pues dice que quiere ser sacerdote y se duerme en misa, quiere ser religiosa, no le gusta el rosario, no se come lo que le dan, ¿verdad? O sea, quiere ser religiosa y pues no se ubica, la cama que le dieron pues no está muy buena, rechina mucho, pero ¿no? Y también sin condicionamientos, es otra parte, sin condicionamientos. A ver, dije, la voluntad libre, opción fundamental, decisiones permanentes, actitudes coherentes y sin condicionamientos. O sea, que no haya nada que lo esté condicionando. Por ejemplo, una joven podría buscar la vida consagrada por problemas del pasado, porque tuvo un abuso sexual, porque le tiene miedo a los hombres, etc. Entonces, monjita que no le guste hombre, que le salga. Es decir, no, es en serio, porque tienes que tener muy bien clara tu identidad. Si estás, porque es que le tengo mucho miedo al matrimonio, porque no sabes que aquí no es tu vocación. ¿Sí? Pero sí tener claridad en lo que eres. O sea, soy mujer, me gustan los hombres, pero me agradó más Jesús, ¿verdad? Y hago mi decisión libre de renunciar a uno para tener a muchos, para Dios. ¿Sí? Entonces una cosa es que me guste, que me atraiga, y otra cosa muy distinta es lo otro. ¿Sí? Entonces, los condicionamientos, si no revisamos eso, podemos pensar, es una buena muchacha. No, está por miedo, está porque tiene un trauma, es porque tiene una situación pasada que no ha superado y está tomando la congregación o está tomando el seminario como una forma de escaparse, como una forma de huir de sus fantasmas, y eso no es bueno. A la larga van a ir saliendo esos demonios y las cosas no van a salir bien. Entonces, que también, ¿verdad? Seminaristas, ¿no? Pues es que ya no tenía futuro en mi casa, y aquí pues vas a tener un futuro, mínimo tendrás la licenciatura en filosofía, ¿no? Entonces te da ciertamente como un estatus. ¿Y cuántos seminarios hay? Por menos del mío sí, terminan la filosofía, sacan la licenciatura y ahí nos vemos, ¿no? O sea, ya logré mi objetivo y listo. Pues hay que también tener cuidado en los procesos de discernimiento vocacional.
hablemos de la vocación laical también. También se pueden ir a misiones por otras motivaciones, que no son las motivaciones evangélicas. Bueno, y cuando hablamos la tercera parte de idoneidad, ¿a qué nos referimos? A las cualidades necesarias, según la propia vocación, ¿sí? Las cualidades necesarias. Y según la etapa vocacional, podríamos decir, ¿no? No le podemos pedir lo mismo a alguien que es aspirante a misionero, a misionera, a una que ya está. Entonces, por eso hablamos de idoneidad como las cualidades necesarias según la etapa vocacional y en todos los niveles. ¿Qué niveles? Humano, intelectual, espiritual o moral, apostólico. Entonces, no ver nada más si le gusta rezar, sino ver la parte humana, la parte intelectual, la parte espiritual, la parte apostólica. Yo quiero ser misionero. ¿Has sido de misiones? No, pero quiero ser misionera. O sea, mínimo has sido catequista. No. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, ¿sabes qué? Bueno, vas a empezar tu aspirantado y vamos a ir viendo, vamos a acompañarte en tu proceso y tú mismo vas a ir descubriendo si eres para esto o no lo eres. Pero no te puedes aceptar así nada más porque hay una muy buena voluntad, hay un muy buen deseo. No basta, ¿sí? Sino la idoneidad. ¿Se acuerdan cuando la ordenación sacerdotal, la pregunta es, ¿sabes si es digno? Aquí sería, la pregunta más bien sería, ¿sabes si es idóneo? O sea, si tiene las cualidades necesarias en lo humano, en lo pastoral, en lo intelectual, en todas las áreas, ¿sabes si es idóneo? Pues ya pedimos que la hermana ya le den los votos perpetuos. ¿Está idóneo? No, pero ya lleva 10 años, ya aquí ya en la congregación, 15 años. Pero si no tiene la idoneidad, ¿verdad? O sea, humanamente anda peleando, es neurótica, con cualquier cosita, ¿sí? Ya les llaman la lámpara de Aladino porque nada más la tocan y le sale el genio. Bueno, pero si están aquí no hay ninguna de ellas, ¿eh? La idoneidad, ¿sí? Por eso dirán, pero si ya terminó la teología, ¿y por qué no lo ordenan? A lo mejor no tiene la idoneidad, ¿sí? Tiene recta intención, tiene, la segunda parte, tiene la voluntad libre, pero no tiene la idoneidad. No sé en otros países, pero acá, por ejemplo, aparte del examen de Universal, nos hacen el examen de audiencias confesiones. No sé, en otros países lo hacen, pero aquí sí, audiencias confesiones es un examen muy especial donde te dictaminan si vas a poder confesar a niños, a jóvenes o a todos. Y a veces dices, ¿sabes que este cuate nomás no lo pongan a confesar? No, se dan casos. Te ordenamos, pero no tienen las cualidades. Sí, o sea, el examinador tiene la facultad, es un experto, de decidir, en base al examen que nos hacen, de si tiene la idoneidad para poder confesar a todo público, o a un sector, o a nadie. ¿Verdad? Entonces sí, también eso es algo, ¿verdad? Bueno, por lo menos en mi seminario se da, no sé si en los demás se siga dando, pero es parte fundamental para nosotros porque es muy delicada en la cuestión del sacramento de la confesión. Si un mal consejo puede destruir a una persona. Bueno, y esto pues hablo de cuanto tener de acuerdo a la etapa, ¿sí me explico? ¿No? De acuerdo a la etapa son las exigencias. Por eso es que debemos tener idearios o itinerarios de formación para aspirantes, para postulantes, para las novias, para las junioras, o sea, como en cada etapa ir como dosificando, ¿sí me explico?
Una formación misionera que acompañe toda la formación y además la formación permanente. Y ahí nos salvaríamos de muchas cosas, ¿no? Porque a veces metemos aspirantes, judioras, novicias y todas. Órale, un curso que lleve para todas. Oye, pues no metas a todas porque pues, es lo mismo. Y entonces hablamos pues de esta situación de idoneidad, cualidades necesarias según la etapa vocacional y en todos los niveles según el grupo de inserción. Lo que ya es lo mismo que decir, ¿no? Si estás en una etapa aspirantado, estás en una etapa de juniorado, en el caso de Braptón es aspirantado, ¿no? Luego es postulantado para la religiosa, ¿no? Lo que nosotros en los seminarios sería la etapa de curso introductorio, que es la parte de espiritualidad, ¿no? La parte más como el noviciado para las religiosas. Bueno, entonces la fidelidad a la vocación, a ver, ¿de qué manera voy a manifestar que soy fiel a la vocación? Pues la fidelidad a la vocación se expresa en el gozo, eso, ahí, en el gozo de la decisión y de la donación. Vivo mi vida feliz. Claro, hay problemas, hay enfermedades, hay dificultades, pero pues eso no me quita la felicidad, ¿no? Entonces, pues también imagínense un seminarista amargado. No, porque todavía no es cuando yo llegue, no, es que si ahorita no eres feliz, después no lo vas a hacer. Vive feliz ahorita, mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo. ¿Verdad? Haz Napoleón, ¿verdad? Perdón. Bueno, eso no lo anoten, pues. Para toda la coreografía. Bueno, entonces eso es, ¿sí? Bueno. Gozo y decisión, que es siempre, fíjese, esto es algo muy importante, que el gozo de la decisión y de la donación es fruto de la gracia divina y de la colaboración de la persona llamada. Es fruto de la gracia, o sea, si llevamos la gracia, entonces tenemos esa alegría, lo que se insistía mucho la semana pasada, el gozo del llamado. No estoy aquí porque es que por amor a mi cruz, y yo tengo que aguantar a mi marido por mi cruz, es mi cruz, pero como un sentido de sufrimiento, ¿no? Pues yo me tocó estar en esta comunidad y pues me aguanto porque es mi cruz. No se trata de aguantar. Si estás en una comunidad aguantando, vas a explotar. Es diferente decir, asumo con alegría el mal carácter de mi hermana, el mal carácter de mi hermana. Te amo, hermana, te amo con todos tus defectos y virtudes, y, ¿verdad? Y que Dios nos ayude en este servicio que estamos juntos. O sea, buscar opciones, buscar caminos. Entonces, es fruto pues de la gracia de Dios y de la colaboración de la persona que es llamada. Esta fidelidad vocacional se traduce en una actitud de relación personal con Cristo. Me relaciono personal con Cristo, autenticidad o humildad, que también es muy importante, para poder tener el gozo, es la relación personal con Cristo, la autenticidad o humildad en reconocer la vocación como un don de Dios, sin méritos propios. Lumen Gentium 40, recuerden lo que acabamos de leer. O sea, no por mis méritos, sino porque Dios me llamó a ser sacerdote, a ser religiosa, a ser laico, o a ser en este momento seminarista, o postulante, o aspirante, o lo que sea, y yo vivo el gozo del llamado, no por tener méritos, sino por su gracia. Entonces, esa autenticidad o humildad en reconocer la vocación como un don de Dios, sin méritos propios. También la disponibilidad por el desprendimiento de todo aquello que pueda obstaculizar el camino vocacional. Disponibilidad por el desprendimiento de todo aquello que pueda obstaculizar el camino vocacional. Puede ser pecado, desorden, bienes innecesarios, lo que sea. Porque a veces nos vamos apegando. Y ya desde la formación inicial. Entonces, para vivir feliz, el desprendimiento. Si tengo, bueno, no tengo, no hay problema, no pasa nada. Entonces también eso nos va a ayudar a ser felices. La disponibilidad para afrontar las dificultades con confianza y fortaleza de ánimo. ¿Sí? Disponibilidad para afrontar las dificultades
con confianza y fortaleza de ánimo. Entonces, también la capacidad de donación de sí mismo en el seguimiento. Y algo que ya toqué es también la inserción afectiva y efectiva en la comunión eclesial, en la comunidad. Afectiva y efectiva. Porque a veces podemos ser muy efectivos y muy malos afectivos. Es decir, amar, estar con la comunidad, la entrega total. La persona llamada se siente realizada gozosamente con su propia identidad vocacional cuando no duda del amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, el agradecimiento por la llamada se concreta en querer comunicar a otros el don de recibir. Bueno, aquí en pocas palabras es que gocemos lo que somos, la etapa que estamos. ¿Bien?